Hoy veremos las frutas del diablo más poderosas que lamentablemente son portadas por usuarios débiles que desperdician su potencial. Empecemos con la más famosa, Boggy el payaso y su Barabara no Mi. Al inicio podría parecer una habilidad bastante tonta y decepcionante, la capacidad de dividir tu cuerpo y controlarlas a voluntad, pero piensa realmente en la versatilidad de esa fruta. Piensa si la obtuviera alguien con verdadera destreza en el combate y sed por el poder, como Doflamingo o Crocodile. Podrían convertir su cuerpo entero en proyectiles mortales, lloviendo como cortes rajantes y penetrantes desde todo ángulo. La capacidad de separar tus extremidades significa que podrías crear un ejército completo de partes autónomas con tu cuerpo. No sabrán de dónde viniste. Buggy, con esa naturaleza cobarde y cómica, no logra capitalizar el verdadero potencial de su fruta del diablo. Si tuviera la ambición y habilidades de lucha, como por decir de Doflamingo, podría llegar a ser un pirata absolutamente aterrador. Pasando a la siguiente, Perona y su Horohoro no Mi. El poder de proyectar tu aura negativa y entristecer la moral de tus oponentes la hacen una habilidad francamente poderosa si piensas un momento en ello. En manos de un luchador sin misericordia y dominante podría ser clave. Imagínate a Kaido o Big Mom usando esta fruta. Podrían aplastar la moral y espíritu de lucha de los ejércitos enteros antes de siquiera moverse para atacar. Perona por sí misma fue capaz de derrotar fácilmente a luchadores potentes como Zoro o Usopp con esta habilidad, pero su naturaleza relativamente pasiva y no confrontativa le impide explorar completamente su verdadero potencial. Si alguien como Doflamingo o Crocodile manejan la Horohoro no Mi, podría convertirla en un arma aterradora, un artilugio de guerra psicológica. El tercero sería Foxy y su Noro no Mi. En primera instancia parece una habilidad tonta y bastante circunstancial, pero solo imagina la devastación que provocaría en manos de un verdadero maestro, alguien con la velocidad y precisión de Kizaru o la visión del futuro de Katakuri. Si tuvieran la habilidad de ralentizar a cualquiera que tocaran, podría congelar a sus rivales, dejarlos plantados y destrozarlos cuando tengan tiempo. Foxy, con sus travesuras infantiles y amor por los trucos baratos, no logra conseguir realmente explotar los verdaderos límites de su fruta, pero en las garras de un rufián fríamente calculador podría ser un tenebroso y casi imparable poder. Para discutir el cuarto caso, visitemos a Khalifa, no la que piensas, y su Awa no Mi. De primeras puede parecer una habilidad inocua e incluso algo cómica, el poder de generar y manipular burbujas, pero consideremos la verdadera versatilidad de una fruta en manos de alguien muy despiadado, como por ejemplo alguien como Crocodile o Doflamingo. Usando este poder podrían crear ineludibles y asfixiantes cantidades de burbujas y controlarlas con precisión milimétrica. Atraparían oponentes, los asfixiarían o lanzarían las burbujas concentradas como proyectiles. La misma Khalifa mostró su potencial cuando la usó para incapacitar a Nami, Chopper y Franky con esta técnica acojabonosa, pero su usuaria la usa principalmente para tareas mundanas como la limpieza, desperdiciando su potencial. Si alguien con la astucia de Doflamingo o el deseo de poder que tiene Crocodile usara esta fruta, sería una fuerza aterradora e imparable. Quinto es Absalom y su Sukesuke no Mi. La habilidad de hacerse invisible, ese es el material con el cual están hechas las pesadillas. Con solo pensar que personajes como Rob, Lucci o Katakuri tuviesen esta fruta del diablo, se infiltrarían donde sea, atacar desde las sombras y huir sin dejar rastro. Un asesino o experto ladrón con una Sukesuke no Mi podría causar estragos incalculables. Lo demostró cuando emboscó y frustró a los sombreros de paja, aunque lo usa mayormente para sus perversiones y marranadas como espiar a las mujeres. Sí, un gran poder conllevado a una gran irresponsabilidad. En manos de un maestro del sigilo y combate, la Sukesuke no Mi elevaría a cualquiera ante las filas más temibles de piratas o marines en el mundo. Como sexto tenemos a Enel y su Goro no Mi. El poder de generar y controlar cantidades masivas de electricidad es el tipo de poder que podría cambiar el rumbo de cualquier batalla. Imagina a un guerrero como Kizaru o Fujitora armados con el poder del rayo, serían casi imparables. Enel mismo pudo dominar Skype sin mucho esfuerzo gracias a su fruta del diablo, destruyendo sin mucho riesgo aldeas enteras e ignorando y evadiendo ataques físicos, pero su propio ego y delirios de grandeza le impidieron exprimir el jugoso potencial de la fruta. Si alguien con la determinación implacable de Akainu y la brillantez táctica que Aokiji posee tuvieran acceso a este poder, podían remodelar el propio paisaje del mundo de One Piece. De séptimo tenemos a Monet y su Yuki no Mi. Verdaderamente una fruta fascinante y poco utilizada. Imaginémonos que alguien como el almirante Aokiji, el mismísimo Paisán Azul, poseyera la Yuki no Mi. Con sus ya fascinantes habilidades criokinéticas harían que la adición de esta fruta lo hicieran imparable. Podría conjurar ventiscas de furia ártica, desatar avalanchas para enterrar a sus enemigos e incluso esculpir fortalezas de hielo para defenderse. El dominio del hielo de Aokiji más la manipulación y deformación voluntaria de la nieve podría permitirle remodelar el terreno para adaptarlo a sus necesidades, congelar el océano, encerrar islas enteras en permafrost y atrapar oponentes en prisiones irrompibles de hielo. La sinergia entre las ya existentes habilidades de Aokiji y la Yuki no Mi no terminan ahí. Pensemos en llevar al límite el poder del potencial de la fruta aún más lejos. Podría potencialmente invocar glaciales imponentes, conjurar tormentas de carámbanos mortales o incluso crear construcciones de hielo sensibles para trampas o modificar el terreno. La gran escala y versatilidad del paisaje invernal que podría comandar sería de pesadilla. La misma Monet lo demostró al congelar una región, pero palidece ante la devastadora comparación si hablamos del nivel de un almirante como Aokiji. Pero, ¿qué pasaría si llevamos esto aún más lejos? Plasmarlo en la imagen de un enemigo incluso más formidable que Aokiji, alguien como el temible emperador Kaido, la bestia del mundo de One Piece.
empuñando la Yuki Yuki. Kaido ya posee una fuerza física inmensa, durabilidad y resistencia tipo Zoan. Combinarlo con la capacidad de manipular un mundo y ecosistema invernal lo harían el colmo del poder abrumador. Podría resistir las ventiscas más duras, ignorar el frío constante y usar el entorno en su beneficio. Kaido podría congelar los mares para evitar escapes, crear avalanchas para enterrar a sus enemigos, incluso invocar hordas de criaturas basadas en el hielo como esbirros. En octavo lugar tenemos a Wapol y su Baku Baku no Mi. A primera instancia parecería una habilidad bastante limitada, el poder de consumir y transformarse en metal, pero intenta pensar en las implicaciones de esta fruta si estuviera en manos de una verdadera proeza del combate con sed de destrucción. Un guerrero como Kaido o Big Mom con la Baku Baku a su disposición podrían crear armaduras totalmente impenetrables, construcciones enormemente devastadoras y armas que junto a su apetito voraz podrían modificar el terreno a su favor. El mismo Wapol demostró la versatilidad de esta fruta transformándose en un Heavy Machine Gun que disparaba cañones, pero su naturaleza cobarde y egoísta le impidió impulsar la Baku Baku no Mi a sus verdaderos límites. Piensa en el tipo de estragos que produciría alguien como Doflamingo o un desquiciado como Luffy al tener este poder a su alcance. Doflamingo, con ese agudo intelecto y capacidad de manipulación, podría tejer redes metálicas para atrapar y aplastar a sus oponentes. Por el lado de Luffy, con el poder bruto y resistencia que se le otorga por la fruta, podría convertirse en un verdadero Juggernaut, ignorando los ataques y aplastando a cualquier insecto en su camino. La sola idea que titanes como estos en el mundo de One Piece empuñen la habilidad tan aparentemente mundana debería darte escalofríos aún tú siendo el más grande fan. De noveno tenemos al señor 3 con su Deru Deru no Mi. Nuevamente puede parecerte nada más una habilidad bastante limitada, la habilidad de crear y controlar cera, pero en manos de un usuario creativo y hábil la habilidad se convierte en un arma táctica. Por ejemplo, alguien como Robin o Katakuri, teniendo acceso a este poder, pueden atrapar, inmovilizar e incluso matar a sus oponentes al enterrarlos en prisiones de cera ineludibles. El propio Galdino llevó lejos la habilidad que tenía. Casi vence a Luffy, Zoro y Sanji con esta no tan patética técnica, pero su propia cobardía e insípida naturaleza le impedían impulsar la fruta Doru Doru más lejos. Un usuario más despiadado y astuto como el mismísimo Doflamingo o el prodigio Cambiaforma de Katakuri convertirían un poder tan aparentemente inocuo en una herramienta devastadora y versátil, capaz del control y dominación. Solo piensa en lo intricadas que se volverían las trampas de Doflamingo, o Katakuri convirtiendo sus extremidades en hojas de cera afiladas para cortar hasta las defensas más resistentes. Las posibilidades son horriblemente contemplables. Y por último, pero no menos importante, ¿cómo podríamos terminar este top sin una de las frutas con más potencial y más desperdiciada? Gecko Moria y la Kage Kage no Mi. La fruta Sombra Sombra en principio le otorga al usuario la capacidad de robar las sombras de sus oponentes y manipularlas a su parecer. En manos de un verdadero monstruo del mundo de One Piece podría convertirse en una verdadera arma para implantar el terror y devastación. Volvamos nuevamente con la forma de pensar de las cosas de Doflamingo, también llamado el demonio celestial, que ahora posee la Kage Kage no Mi. Su agudo intelecto y afán de manipulación desviarían al Don Quijote a crear un ejército de sombras, robar las sombras de los luchadores más poderosos, imbuyéndolos de una fuerza monstruosa y minando la voluntad de luchar de los oponentes. Doflamingo aprovecharía para crear hordas de soldados imparables, abrumando a sus enemigos al presenciar tanto poder y capacidad. El verdadero horror residiría en la capacidad del usuario en controlar con precisión a sus esbirros, comandarles la realización de maniobras tácticas intrincadas, sincronizar sus ataques e incluso usarlos como extensiones de su propio cuerpo, atacando desde múltiples ángulos simultáneamente. Imagínense al demonio celestial creando redes de sombra para atrapar y aplastar a sus enemigos, drenando su vida y espíritu aún antes de moverse para matar. Tal como vimos hoy, incluso las habilidades más aparentemente inofensivas o decepcionantes de las frutas del diablo pueden convertirse en leyendas en las manos adecuadas. Buggy y su Baru Baru no Mi, Perona y la Horo Horo no Mi, Monet con su Yuki Yuki no Mi, la lista sigue y sigue. El poder de estas habilidades no tan impresionantes en las manos de verdaderos titanes del mundo de One Piece dan mucho para teorizar, pero ¿sabes qué? Eso es lo que hace que esta serie sea tan infinitamente fascinante, ¿no lo crees? La profundidad, la complejidad, la pura brillantez creativa que otorga cada panel. Oda creó un mundo con tantos detallitos olvidables que al pensarlo reactivan la imaginación, enviándonos a una espiral de escenarios y posibilidades. Así que, ¿qué me dices? ¿Listo para sumergirte aún más profundo dentro del mundo de One Piece? Descúbrelo en el próximo ¿Qué pasaría si? A la vuelta de la esquina. Mantengamos ese espíritu Mugiwara, amigos, y nunca paren de perseguir lo desconocido. ¡Nos veremos!